En este video te enseñaremos el segundo componente de la gestión de riesgo, el marco de referencia. De acuerdo a la norma ISO 31000, los componentes de la gestión de riesgo son los principios, el marco de referencia y el proceso. Aquí arriba y en la descripción del video te dejo un link para que conozcas más sobre los principios de la gestión de riesgo. El propósito del marco de referencia es apoyar a las organizaciones en integrar la gestión de riesgo en todas sus actividades y funciones significativas. La efectividad de la gestión de riesgo dependerá de su integración en la gobernanza de las organizaciones, incluyendo la toma de decisiones. Esto requiere el apoyo de las partes interesadas, particularmente de la alta dirección. El desarrollo del marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, evaluar y mejorar la gestión de riesgo a lo largo de toda la organización. Las organizaciones deberían evaluar sus prácticas y procesos existentes de la gestión de riesgo, evaluar cualquier brecha y abordar estas brechas en el marco de referencia. Los componentes del marco de referencia y la manera en la que trabajan juntas deberían adaptarse a las necesidades de la organización. Dentro de los componentes del marco de referencia tenemos liderazgo y compromiso. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, deberían asegurar que la gestión de riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización y debieran demostrar el liderazgo y compromiso en adaptar e implementar todos los componentes del marco de referencia, publicar una declaración o una política que establezca un enfoque, un plano o una línea de acción para la gestión de riesgo, asegurar que los recursos necesarios se asignen para la gestión de los riesgos, asignar autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados dentro de la organización. Esto ayudará a las organizaciones a alinear la gestión de riesgo con sus objetivos, estrategias y cultura, reconocer y abordar todas las obligaciones, así como sus compromisos voluntarios, establecer la magnitud y el tipo de riesgo que pueden o no ser tomados para guiar el desarrollo de los criterios de los riesgos mismos, asegurando que se comunican a la organización y a sus partes interesadas. Comunicar el valor de la gestión de riesgos a las organizaciones y sus partes interesadas. Promover el seguimiento sistemático de los riesgos. Asegurar de que el marco de referencia de la gestión de riesgo permanezca apropiada al contexto de la organización. La alta dirección rinde cuentas por la gestión de los riesgos, mientras que los órganos de supervisión rinden cuentas por la supervisión de la gestión de riesgos. Frecuentemente se espera o se requiere que los órganos de supervisión aseguren de que los riesgos se consideran apropiadamente cuando se establezcan los objetivos de la organización, comprendan los riesgos a los que hace referencia la organización en la búsqueda de sus objetivos, se aseguren de que los sistemas para la gestión de riesgos se implementen y operen efectivamente, se aseguren de que estos riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización, se aseguren de que la información sobre estos riesgos y su gestión se comuniquen de la manera apropiada. El segundo componente del marco de referencia es la integración. La integración de la gestión de riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de las organizaciones.
Las estructuras difieren dependiendo del propósito, las metas y la complejidad de las organizaciones. Los riesgos se gestionan en cada parte de la estructura de la organización. Todos los miembros de una organización tienen la responsabilidad de gestionar los riesgos. La gobernanza guía el curso de las organizaciones, sus relaciones internas y externas, y las reglas, los procesos y las prácticas necesarias para alcanzar sus propósitos. Las estructuras de la gestión convierte la orientación de la gobernanza en las estrategias y objetivos asociados requeridos para lograr los niveles deseados del desempeño sostenible y de viabilidad en el largo plazo. La determinación de los roles para la rendición de cuentas y la supervisión de la gestión de riesgos dentro de las organizaciones son parte integrales de la gobernanza de la organización misma. La integración de la gestión de riesgos en las organizaciones es un proceso dinámico e interactivo y se debería adaptar a las necesidades y a la cultura de las organizaciones. La gestión de riesgos debiera ser una parte de y no estar separada del propósito, la gobernanza, el liderazgo y compromiso, las estrategias, los objetivos y las operaciones de las organizaciones. El tercer componente del marco de referencia es el diseño. Dentro del diseño tenemos 5 subcomponentes. El primero es la comprensión de las organizaciones y su contexto. Las organizaciones debieran analizar y comprender sus contextos internos y externos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar sus riesgos. El análisis del contexto externo de las organizaciones puede incluir, pero no limitarse a, los factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local. Los impulsadores clave y la tendencia que afectan a los objetivos de la organización. Las relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas, las relaciones contractuales y los compromisos, la complejidad de las redes y dependencias. El análisis del contexto interno de las organizaciones pueden incluir, pero no limitarse a, la visión, la misión y los valores, la gobernanza, las estructuras de las organizaciones, los roles y la rendición de cuentas, las estrategias, los objetivos y las políticas, la cultura de las organizaciones, las normas, las directrices y los modelos adoptados por las organizaciones, las capacidades entendidas en términos de recursos y conocimientos, por ejemplo, capital, tiempo, personas, propiedad intelectual, procesos, sistemas y tecnologías, los datos, los sistemas de información y los flujos de información, las relaciones con partes interesadas internas, teniendo en cuenta sus percepciones y valores, las relaciones contractuales y los compromisos, las interdependencias e interconexiones. Si quieres aprender más de cómo realizar un análisis externo e interno, por aquí te dejo un link y en la descripción del video también. El segundo subcomponente del diseño
es la articulación del compromiso con la administración o gestión de riesgo. La alta dirección y los organismos de supervisión, cuando sea aplicable, debieran articular y demostrar su compromiso continuo con la gestión de riesgo mediante una política, una declaración u otras formas de expresar claramente los objetivos y el compromiso de las organizaciones con la gestión de riesgo. El compromiso debiera incluir, pero no limitarse a, el propósito de las organizaciones para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y otras políticas. El esfuerzo de la necesidad de integrar la gestión de riesgo en toda la cultura de las organizaciones. El liderazgo en la integración de la gestión de riesgo en las actividades principales del negocio y la toma de decisiones. Las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas. La disponibilidad de los recursos necesarios. La manera de manejar los objetivos en conflicto. La medición y reporte como parte de los indicadores de desempeño de las organizaciones. La revisión y la mejora. El compromiso con la administración o gestión de riesgo se debiera comunicar dentro de las organizaciones y a las partes interesadas de manera apropiada. El tercer subcomponente del diseño es la asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligaciones de rendir cuentas en la organización. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, debieran asegurarse de que las autoridades, las responsabilidades y las obligaciones de rendir cuenta de los roles relevantes con respecto a la gestión de riesgo se asignen y comuniquen a todos los niveles de la organización y debieran enfatizar que la gestión de riesgo es una responsabilidad principal. Identificar a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuenta y la autoridad para gestionar los riesgos, dueños de los riesgos. El otro subcomponente del diseño es la asignación de recursos. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, debieran asegurar la asignación de los recursos apropiados para la gestión de riesgos, que pueden incluir, pero no limitarse a, las personas, las habilidades, la experiencia y las competencias, los procesos, los métodos y las herramientas de la organización a utilizar para gestionar los riesgos, los procesos y procedimientos documentados, los sistemas de gestión de la información y del conocimiento, el desarrollo profesional y las necesidades de formación. Las organizaciones debieran considerar las competencias y limitaciones de sus recursos existentes. El quinto subcomponente es el establecimiento de la comunicación y la consulta. Las organizaciones debieran establecer un enfoque aprobado con relación a la comunicación y a la consulta para apoyar el marco de referencia y facilitar la aplicación efectiva de la gestión de riesgo. La comunicación implica compartir información con el público objetivo. La consulta además implica que los participantes proporcionen retroalimentación con la expectativa de que ésta contribuya y de forma a las decisiones u otras actividades. Los métodos
y el contenido de la comunicación y la consulta debieran reflejar las expectativas de las partes interesadas cuando sea pertinente. La comunicación y la consulta debieran ser oportunas y asegurar de que se recopile, consolide, sintetice y comparta la información pertinente cuando sea apropiado y que se proporcione retroalimentación y se lleve a cabo mejoras. El otro componente del marco de referencia es la implementación. Las organizaciones debieran implementar el marco de referencia para la gestión de riesgo mediante el desarrollo de un plan apropiado, incluyendo plazos y recursos, la identificación de dónde, cuándo, cómo y quién toma diferentes tipos de decisiones en toda la organización, la modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones cuando sea necesario, el aseguramiento de que las disposiciones de las organizaciones para la gestión del riesgo sean claramente comprendidas y puestas en prácticas. La implementación con éxito del marco de referencia requiere del compromiso y la concientización de las partes interesadas. Esto permite a las organizaciones abordar explícitamente la incertidumbre en la toma de decisiones, el tiempo que asegura que cualquier incertidumbre nueva o subsiguiente se pueda tener en cuenta cuando surja. Si se diseña e implementa correctamente el marco de referencia en la gestión de riesgo, se asegurará que el proceso de la gestión de riesgo sea parte de todas las actividades en toda la organización, incluyendo la toma de decisiones, y que los cambios en los contextos internos y externos se captaran de manera adecuada. El sexto componente del marco de referencia es la evaluación. Para evaluar la efectividad del marco de referencia de la gestión de riesgo, las organizaciones debieran medir periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión de riesgo con relación a su propósito, sus planes para la implementación, sus indicadores y el comportamiento esperado. Determinar si permanece idóneo para apoyar el logro de los objetivos de las organizaciones mismas. Y por último, tenemos el componente de la mejora. Dentro del componente de la mejora tenemos dos subcomponentes. El primero es la adaptación. Las organizaciones debieran realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de referencia de la gestión de riesgo en función de los cambios internos y externos. Al hacer esto, las organizaciones pueden mejorar su valor. Y el segundo subcomponente de la mejora es la mejora continua. Las organizaciones debieran mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y efectividad del marco de referencia de la gestión de riesgo y la manera en la que se integra el proceso de la gestión de riesgo. Cuando se identifiquen brechas u oportunidades de mejora pertinentes, la organización debiera desarrollar planes y tareas y asignarlas a quienes tuviesen que rendir cuenta de su implementación. Una vez implementadas, estas mejoras debieran contribuir al fortalecimiento de la gestión de riesgo. En el próximo video te enseñaremos sobre el proceso de la gestión de riesgo. En este video te enseñaremos las etapas de comunicación y consulta, alcance, contexto y criterios. En estas etapas y en el proceso mismo de la gestión de riesgos
aprenderás a operativizar los principios y el marco de referencia. No se te olvide seguirnos apoyando y la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este video y regalándonos un like.